Shalom, bendiciones. En esta oportunidad te vengo a hablar de la parashá Balak. Esta parashá se encuentra en el libro de Números 22:2 al capítulo 25:9. Y sabemos que toda la historia de la Biblia, ¿verdad?, comienza cuando el padre le llama a Abraham de Ur de los Caldeos. De ahí comienza la historia del pueblo de Israel, ¿verdad?, para establecer el pueblo de Israel en la tierra. Cuando el padre le saca a su pueblo de Egipto, dice la palabra que lo saca con brazo poderoso, ¿sí?, de ese lugar, y él hizo prodigios y maravillas delante de ellos. Pero por supuesto, cuando esto se empezaron a enterar las naciones vecinas, empezaron a temer, ¿verdad?, del pueblo, porque realmente sabían que el Dios, ¿sí?, el Dios Todopoderoso estaba con ellos, y que el Dios que ellos adoraban, Adonai, a quien ellos adoraban, no era cualquier Dios, era el Dios de poder, porque las naciones adoraban a muchos dioses. Y en esta parashá vamos a ver cómo un rey, sí, justamente el rey Balak, llama a el profeta Balaam para maldecir al pueblo, porque sabía que el pueblo era poderoso en las manos de Yahweh Sebaot, o Jehová de los ejércitos. Entonces la parashá comienza así en el capítulo 22, del 1 al 6, dice así: Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. ¿Sí? Muchos hemos escuchado muchas enseñanzas con respecto a esta porción, y en muchas oportunidades he escuchado que dicen que Balaam era un profeta pagano, y sabemos que no, porque los profetas paganos realmente no tenían temor a Yahweh y no consultaban a Yahweh. Y Balaam era un profeta que consultaba a Yahweh. Y sabemos, por la escritura que acabamos de leer, dice que el rey Balak mandó a llamar a Balaam, el profeta, porque sabía que a quien él maldecía sería maldito, y a quien él bendecía sería bendito. ¿Esto quién hace? Un hijo de Adonai, por el poder de Adonai, sí, que está en él. No obstante, el Señor nos enseña a bendecir a los que nos maldicen, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando del antiguo pacto. En Génesis 12, 1 al 3 dice así: Pero Yahweh había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por esta palabra, ¿sí?, habla el rey Balak, y sabía que Abraham tenía su descendencia bendita, y todos aquellos, ¿sí?, quienes maldecían a Israel serían malditos, y los que bendecían serían benditos. Esta bendición estaba también sobre Balaam, que era un profeta de Adonai, y ahora lo vamos a ver cómo él consulta a Adonai en todo tiempo.
Entonces, dice la palabra que acabamos de leer, dice que este rey tuvo miedo, ¿sí? Terror, porque vio que el pueblo de Adonai era muy grande, entonces quiso hacer algo, ¿sí? Para poder destruirlo y que ellos, como dice, van a, en el capítulo, en el versículo 4 dice, como lame el buey la grama del campo. Si ya estaba él hablando con temor, entonces necesitaba que alguien viniera a maldecir al pueblo para sacarlo de su camino. Entonces podemos ver que en Números 22:12 dice así, entonces dijo Adonai a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Sí? Aquí ya empezó el Balaam a tener, el profeta Balaam a tener una conversación con Adonai. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice a Adonai? No vayas, dice, con ellos, con Balac, ¿sí? Ni maldigas al pueblo, no maldigas a Israel, porque es pueblo bendito, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que ya la petición del profeta, ¿sí? Para maldecir fue negativa de parte del Padre, ¿sí? En Números 13 al 18 dice así, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Yahweh no me quiere dejar ir con vosotros. O sea, si él no era un profeta de Yahweh, ¿qué le iba a importar consultarle a Yahweh? O de última, ¿qué le iba a importar obedecerle? En absoluto, porque no lo conocían, como dice el libro de Génesis, ¿sí? De Éxodo, perdón, dice que el rey de Egipto le dice a Moisés y a Aarón, le dice, ¿quién es Yahweh? No dejaré ir al pueblo, porque no conozco a Yahweh, no sé quién es. Entonces, no lo conocía, ¿por qué le iba a obedecer? Entonces aquí nos da a entender la palabra que el profeta Balac conocía a Yahweh, ¿sí? Y obedecía. Hasta cierto punto, vamos a ver, porque todavía falta. Entonces dice, el versículo 14 dice, y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiere venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Yahweh mi Adonai, para hacer cosa chica ni grande. Balaam, el profeta, sabía que aunque el rey Balac le ofreciera oro y plata y como le dice, una casa llena de oro y plata, él no podía traspasar la palabra de Adonai. Entonces, hasta ahí Balaam sigue, ¿sí? Firme en la decisión de no ir con el rey de Moab, ¿sí? Balac, para maldecir a Israel. Hasta ahí él seguía con una postura, vamos a decir, de obediencia, ¿sí? Pero este rey no quedó ahí, seguía insistiendo. En el capítulo, ahí mismo en el capítulo 22 del 19, el versículo 19 al versículo 22 dice así, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelva a decir Yahweh. Bueno, ahí, ¿sí? Hasta el versículo 18 dice, no puedo traspasar la palabra de Yahweh. En el versículo 19 del capítulo 22 de Número, le dice, os ruego que se queden aquí, porque de repente Yahweh cambia de opinión. Entonces, esto pasa en el pueblo de Adonai muchas veces, ¿sí? La otra vez escuchaba a una profeta que hablaba de esto y me pareció muy interesante porque dice que hay personas hechiceras dentro del pueblo de Adonai. ¿Quiénes son las personas hechiceras? Las que oran maldiciendo a sus hermanos. Oran pidiendo juicio contra sus hermanos, ¿sí? Son oraciones de hechicería.
Entonces, él estaba, ya entró en él la codicia y la avaricia, porque aunque él dijo, no puedo traspasar la palabra de Yahweh, él dijo, bueno, quédense aquí. De repente, cambia de opinión el Señor. Y vino Adonai a Balac de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y analbardó su asna, fue con los príncipes de Moab, y la ira de Adonai se encendió porque él iba. Y el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él los dos criados suyos. Es muy interesante porque dice la palabra que el padre le habló en la noche como él pensaba que le iba a hablar, y le dijo, bueno, si estos hombres vinieron para llevarte, vete con ellos, pero vas a decir lo que yo te diga, ¿sí? No vas a decir lo que tú quieres. Pero cuando él sale para irse, es muy interesante porque cuando él sale para irse, el Señor, dice la palabra, se encendió en ira porque él se iba. Pero si él lo autorizó a irse. Bueno, ahí vamos a entender. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro tenemos en el versículo 2, del 2 al 16. Dice así. 12, 16. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite el gozar de deleites cada día. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Claro, porque él desde un principio le dijo, no voy a ir, no puedo traspasar la palabra de Yahweh, no puedo maldecir al pueblo, el pueblo es bendito. Pero cuando le dijo el rey, le mandó los siervos más honorables y los príncipes a hablar con él, y le dijo que le iba a dar todo lo que él quería, ya entró la codicia en su corazón. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una mula vestida de bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, porque él ya al ir, ¿sí? El padre le dijo, no vayan, nos maldigan. Bueno, él insistió en seguir preguntando, a ver, de repente él quería que el padre le diga, vete. Hasta que logró, sí, le dijo, vete. Pero se enojó porque el hecho de que el padre le dijo, vete y dirás lo que yo te digo, no quiere decir que Balaam iba a decir lo que el padre le decía. Porque a un principio le dijo, no puede decir porque el pueblo es bendito, no lo puedes maldecir. Hasta que él logró que le dijera que fuera. Entonces podemos ver que él se encendió en ira, dice, contra Balac, porque Balac él quería hacer la voluntad del rey porque se había llenado de avaricia, ¿sí? Dice Isaías 29:13, vamos a leer Isaías 29:13, dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto, lo que dice Isaías el profeta en el capítulo 29:13, lo dice Mateo en el
capítulo 15, 8 al 9, y Marcos en el capítulo 7, del 6 al 7. Lo dijo el Señor. Por eso el Señor dijo, yo no he venido a abolir la Torá, a abrogar la Torá ni los profetas, ¿sí? Yo he venido a cumplirla. ¿Por qué? Porque todo lo que dicen los profetas. Entonces, ¿qué dijo el profeta Isaías? Este pueblo, ¿sí? Este pueblo, dice el Señor, se acerca a mí con su boca, ¿sí? Y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos, ¿sí? Porque imagínense, como decíamos antes, si hay personas en las congregaciones que tienen espíritu de hechicería, que oran para pedir juicio para sus hermanos, imagínense si realmente no está su corazón lejos, porque el Padre dice, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los persiguen. Entonces podemos ver aquí que dice que su temor de mí, dice el Señor, no es más que mandamiento de hombres. Balaam sabía, el profeta, que él tenía que obedecer, que tenía que hacer lo que el Padre le decía, pero su corazón estaba ligado a la avaricia, al oro, a la plata, porque cuando le ofreció tantas cosas el rey, él dudó. Ahí está el problema. Entonces podemos ver en Números 22, del 21 al 24, volvamos al libro del número que estamos estudiando para allá. Dice en el capítulo 22, dice así. Gloria al Padre, Números 22, 21 al 24. Dice, así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Adonai se encendió porque él iba, y el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Yahweh que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Dice el versículo 24. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Yahweh se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Es muy interesante porque los profetas, no como hoy en día, que hay muchos profetas que tienen visión, que tienen revelación, que tienen palabra de Yahweh, que Yahweh los habla, que sí, es verdad, hay muchos profetas de eso, pero no es como antes, que los profetas tenían que ser personas que tenían la visión, tenían la conexión directa con el Padre, hablaban con el Padre, lo entendían, o sea, era tan claro la relación del profeta y Yahweh, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser que un profeta que tenía todo esto, ¿sí?, no le vio al ángel? ¿Por qué no le vio al ángel? Porque la avaricia entró en su corazón. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en esta hora? Que cuando la avaricia, ¿sí?, y la codicia entra a nuestro corazón, puede que se esté robando nuestros dones y nuestro ministerio. ¿Lo seguimos teniendo? Sí, lo seguimos teniendo, pero hay algo que nos está cubriendo. ¿Qué es lo que le cubrió los ojos de Balaam para que no vea el ángel? La codicia y la avaricia, ¿sí? Porque él no lo vio, pero el asna sí lo vio. Es muy interesante cómo el Padre nos habla en esta hora. En el versículo 25 al 35 dice así. Dice, y viendo el asna al ángel de Yahweh, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Yahweh pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Yahweh, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Yahweh abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho yo? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día.
¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Yahweh abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Yahweh que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en la mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Yahweh le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y ha apartado luego de delante de mí, te ha apartado luego delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella la dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Yahweh, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Yahweh dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balaam. Esto es muy interesante. Primero, porque Yahweh permitió que Balaam, el profeta, viera al ángel, pero no solamente que viera al ángel, sino que viera lo que el ángel tenía. ¿Qué es lo que tenía el ángel en la mano? Una espada, sí, dice la palabra en el versículo 32, en el 31 dice, entonces abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Yahweh que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Esto significa muerte instantánea. Si Adonai quería, ¿sí?, el ángel recibía la orden y en ese mismo instante Balaam iba a ser muerto. ¿Por qué? Porque la espada desnuda significaba eso. La palabra nos enseña que cuando David estuvo en esta situación de muerte, ¿sí?, sobre el pueblo, porque hizo ¿cómo es cuando hace el conteo? Ay, ahora me estoy recordando. Hizo el censo y el padre se enojó, censó al pueblo y el padre se enojó. Entonces cuando vino la muerte sobre todo el pueblo, ¿qué es lo que el padre le mostró a David? El ángel con la espada desnuda. Entonces él se postró a tierra y clamó misericordia, porque él sabía que ese ángel podía matar a todo el pueblo en un solo instante. Entonces, ¿para qué el ángel le mostró la espada? Porque Balaam tenía una sentencia de muerte si él abría su boca contra el pueblo. Porque él ya desobedeció al padre, porque siguió insistiendo en que le diera permiso para ir. Entonces cuando iba, sabía el padre que ya su corazón estaba pervertido y que él podía decir palabras malas contra el pueblo que era bendito. Entonces la sentencia de muerte, o sea, en otras palabras, el ángel no le dijo, pero en otras palabras, si hablas lo que no debes hablar contra mi pueblo, te mueres en el mismo instante que habla, porque el ángel estaba con la espada desnuda. Esto es impresionante, el amor de Yahweh para con Israel. Josué 13:22, vamos a leer en Josué 13:22, a ver aquí, dice así. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Bueno, aquí la palabra nos cuenta, ¿sí?, que también los hijos de Israel, dice, mataron a espada a Balaam. ¿Por qué sucedió esto? Porque Balaam, si bien no maldijo al pueblo, sí, porque el padre no le permitió, él le enseñó al rey
cómo podía derrotar al pueblo. Ahora lo vamos a ver eso. Josué 24:8 dice así. Josué 24:8 dice así. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijere, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de su mano. Entonces, aquí Josué le está le está recordando al pueblo lo que el Padre hizo por ellos, ¿sí? Le está recordando porque justamente le dice lo que Dios, el Padre, no le dejó hacer y tuvo que bendecirlos a ellos, ¿sí? Entonces, en todo tiempo el Padre nos deja saber cuánto nos ama y cuánto nos defiende cada día. En Judas 1:11 dice así: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Entonces, el hecho de que Balaam haya quedado en la historia de la Biblia nos hace saber que el Señor nos está enseñando algo muy interesante en esta parashá, ¿sí? No seamos dados a la avaricia ni a la codicia, ¿sí? Sepamos esperar en Yahweh, porque Balaam era un siervo de Yahweh, por lo que la Biblia nos habla. Y si él era un siervo de Yahweh, ciertamente iba a ser bendecido por Yahweh. Pero cuando se presentó delante de él todos estos bienes y todo este oro y toda esta plata, la codicia le doblegó. En Apocalipsis 2:14 dice así: «Porque tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación». Bueno, aquí el Señor nos habla una vez más de cómo esto sigue pasando, y no era solo en el tiempo cuando Juan tuvo la visión del Apocalipsis. No, esto pasa hasta el día de hoy, donde hay personas, ¿sí?, que enseñan a poner tropiezos, ¿sí? Hay personas que te van a decir: no, pero ¿para qué hace tanto? Eso no es necesario, Dios te ama igual, no ores tanto, no. Ponen tropiezo, ¿sí? No hagas tantas cosas porque después no te ponen tropiezo. Entonces eso enseñan a los hermanos. A comer sacrificado a los ídolos. Ah, sí, Yahshua limpió todo, o Jesús, como muchos lo nombran, ¿verdad? Jesús limpió todo, ahora ya podemos comer cerdo, podemos comer pescado de cuero, podemos comer sangre, no hay problema, porque Jesús, ¿cuándo limpió? Nunca limpió, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no tiene sombra de variación, dice la palabra. Su palabra, su Torah es eterna, dice, es eterna. La misma Torah que Él dio en el monte Sinaí es la que Yahshua grabó en nuestra mente y nuestros corazones, dice Jeremías 31 al 34. Dice: y a cometer fornicación. Aquellos hermanos que te dicen: ay, no pasa nada, que no te cases. Ah, el pastor no me quejó de... No, sí pasa, porque debemos santificarnos delante del Señor para agradarlo a Él y para estar preparados para el día de su venida. En Números 22, 36 al 41 dice así. 22, 36 al 41. Dice así: oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte?
Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Adonai pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Hushot, y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo cubrir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Entonces estaba todo preparado para que Balaam maldijese al pueblo. Ya Balac había preparado todo, ¿sí? Y comenzó a hacer el trabajo, ¿sí?, que él quería hacer contra el pueblo. Pero vamos a ver qué sucedió en Números 23, del 1 al 3. Dice así: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, y prepararé aquí 7 becerros y 7 carneros. Balaam pidió que Balac hiciera los sacrificios conforme se sacrificaba a Yahweh, no conforme se sacrificaba a los dioses de Balac, el del rey, porque el rey también tenía dioses que sacrificaban. Pero Balaam, el profeta, pidió que como se armara el altar para el sacrificio, fuera como se sacrificaba para Yahweh, porque él iba a bendecir, no iba a maldecir. Por eso él pidió 7 altares, porque si él hubiera dicho, haz un altar, y no hubiera dado indicación, no iba a ser el sacrificio para Yahweh. Y el enemigo podía meter un bocado, como decimos, y Balaam maldecir al pueblo. Entonces le dice, y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá ahora vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios, Adonai, al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Dice, y Yahweh puso palabra en la boca de Balaam y dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió él, y aquí estaba él junto a un holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Adonai no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Yahweh no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado, y no será contado entre las naciones. Qué interesante lo que vino en la boca de Balaam. Porque Balaam estaba profetizando, podemos decir, el Apocalipsis, lo que vio Juan. Porque Balaam dijo: he aquí un pueblo que habita confiado, y no será contado entre las naciones, porque el único pueblo y nación que será contada va a ser Israel. Israel es la única nación, ¿sí?, el único pueblo que Yahweh viene a buscar. Y de todas las naciones vendrán los hijos de Israel, pero Israel no será contado entre las naciones, sino que a él vendrán. Oye, qué interesante la profecía que vino a la boca de Balaam, el profeta. En el versículo 17 y 19 dice así: y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Yahweh? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac
dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Adonai no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Yahweh da una bendición, nadie puede revocarla, absolutamente nadie. Por eso es importante esperar en Él. Por eso es importante no adelantarse a Él, porque cuando nosotros nos adelantamos y buscamos nuestra bendición, porque queremos ser bendecidos por Él, pero Él todavía no nos dio, no es el tiempo de Él, puede que alguien la revoque, pero cuando Él bendice, nadie puede revocar esa bendición. Y esa bendición está sobre Israel y sobre sus hijos. Dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Adonai está con él, y júbilo de rey en él. Adonai los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como búfalo, porque contra Yahweh no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora está dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Adonai. No hay adivino, sí, dice la palabra, dice: no hay agüero ni adivino contra Israel, ni contra Jacob. Nadie puede maldecir a Israel ni a Jacob, a no ser que Yahweh quiera hacer algo grande, como pasó con Job, que Yahweh le permitió al enemigo que tocara la carne de Job, porque él quería enaltecer su nombre y honrar a Job de una manera diferente. Solamente por eso. Pero si Yahweh no permite, nadie, absolutamente nadie, puede maldecir a los hijos de Adonai. Entonces continuamos. En el versículo, en Zacarías 12, 3 al 9 dice así. Vamos al profeta Zacarías. Dice el capítulo 12 del 3 al 9. Dice así: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Yahweh, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Yahweh de los ejércitos su Adonai. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiente entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Yahweh las tierras de Judá primero para la gloria de la casa de David, y del habitante de Jerusalén no se engrandezca, y el habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Yahweh defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Adonai, como el ángel de Yahweh delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Por eso es muy interesante, si nosotros entendemos el amor y el amor que tiene Yahweh para con Israel, porque es justamente Israel el único pueblo que Yahweh va a pelear a favor de ese pueblo, es Israel. Seguimos un poco más y dice en número 24:1, vamos a volver al libro de Números. En Números 24:1 dice así, del 3 al 7 dice así: entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor:
Y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Adonai, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitantes, oh Israel, como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como aloes plantados por Yahweh, como cedro junto a las aguas. De sus manos destilarán agua, y su descendencia será en muchas aguas. Vamos a leer hasta el 7, hasta ahí. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Oiga, el profeta Balaam, mirando al pueblo, dice estas cosas con los ojos abiertos, que recibe la palabra de Yahweh. Mucha gente va a querer maldecirte, pero no van a poder decir palabras contra tu vida, porque todo lo que lleguen a decir, ¿sí?, a lanzar sobre tu vida, se volverá por ello. ¿Por qué? Porque Yahweh no va a permitir que ninguna palabra de maldición llegue a tu vida si es que tú estás caminando en orden con Él. Por eso dice que Él le miraba a las tiendas, dice, cuán hermosas son sus tiendas, ¿sí? Tus habitantes, oh Israel, como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como árboles plantados, como cedros en las aguas. Oiga, qué interesante. La gente puede querer maldecirte y decir cosas de ti, pero tú no eres lo que la gente dice. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Esto es importante que los hijos de Adonai entendamos, que somos lo que Él dice que somos. Y en Números 24, del 10 al 13, dice así: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí que los has bendecido ya 3 veces. Ya los has bendecido. Yo he gastado, en otras palabras, dinero para matar todos estos animales y tú solo los bendices. Entonces dice el versículo 11 del capítulo 24 de Números, dice: ahora huye a tu altar, yo dije que te honraría, mas he aquí que Yahweh te ha privado de honra. Oiga, qué interesante, porque eso es lo que el enemigo nos hace creer a nosotros. Le dice, he aquí, le dice el rey Balac, he aquí que yo pensaba honrarte, pero tu Dios no quiere que yo te honre. Y es mentira, porque el enemigo jamás nos va a honrar, jamás nos va a honrar, porque lo que el enemigo te da por un lado, te saca 3 veces por el otro. Y lo que Yahweh te da por una puerta, te abren 7 puertas más a tu favor. Esa es la diferencia con Dios. Entonces Él le quiso dar, le dijo, mejor dicho, a Balaam, que Dios no quería que él sea rico, que Dios no quería. Eso es lo que el enemigo nos dice muchas veces. Dios no quiere que seas rico, Dios no quiere que seas bendecido, Dios no quiere que seas honrado. Mentira, son mentiras del enemigo, porque el Padre Adonai, nuestro Elohim, siempre quiere que seamos bendecidos y que seamos prosperados en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces dice, y Balaam le respondió, ¿no lo declararé yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar lo dicho por Yahweh para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Yahweh, eso diré yo. Entonces, ella le había declarado, ¿sí? Pero Balac sabía que si él lograba que Balaam fuera, Balaam podía abrir su boca en maldición. Pero había algo que Balac no sabía, que Yahweh le esperó en el camino y el ángel con la espada desenvainada, que yo creo que ningún profeta realmente tenía la osadía, y no tuvo realmente la osadía de abrir su boca contra el pueblo, porque él sabía que el ángel estaba con la espada desenvainada. Esto es súper, súper interesante. Entonces podemos ir
Números 25, números 25 del 1 al 3 dice así. Mora ahora en Sittim, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. ¿Cuántas veces el Padre nos ha librado de la mano del enemigo por amor a nosotros? Pero la carne y el pecado que nos acecha cada día muchas veces tira más fuerte que el amor que tenemos a Yahweh, porque ellos sabían que el Padre les defendió, pero ellos fueron a fornicar y fueron a entregarse a los ídolos y a comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Por la carne y por el pecado, siendo que Yahweh ya los había defendido. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces el Padre nos defiende y nos libra de tantas cosas, pero cuando tenemos que elegir el hacerle fiel a Él o hacerle fiel al enemigo, muchas veces fallamos en eso y vamos y le hacemos fiel al enemigo porque le damos rienda suelta a la carne. Y ofendemos al Padre y, en fin, avergonzamos su nombre. Así que el Padre nos ayude, que está para allá realmente, nos ayude a entender y a comprender el amor del Padre para con Israel. Y si tú estás en Cristo, fuiste injertado en el olivo verde, tú eres Israel. Y todas las bendiciones y las promesas que están sobre Israel están sobre ti, porque la palabra dice que somos hijos de Abraham por la fe. ¿Y a quién le fueron entregadas las promesas? A Abraham. Así que Shalom, Yahweh te bendiga.